Bien, la clase de hoy la vamos a dedicar a ver el funcionamiento de los tornillos de potencia. Los tornillos de potencia son un mecanismo de amplificación de fuerza que se utiliza generalmente al menos con tres propósitos. Uno de ellos es incrementar la fuerza que proporciona un motor o una unidad motriz de cualquier naturaleza que hace girar el tornillo y desplazar su tuerca. La otra es que se pueden utilizar como un mecanismo para convertir el movimiento circular en un movimiento lineal. Y un tercer uso de los tornillos de potencia es que también se pueden utilizar para dividir con exactitud una distancia lineal por medio de su paso y un dial dividido en una cantidad de partes conocida y un onio. Mediante ese artificio se puede saber o distinguir con facilidad y con precisión cuánto avanza linealmente un carro, por ejemplo, de una máquina de herramienta con relación a su estructura por medio del giro de la perilla. Entonces, los usos de los tornillos de potencia serían, dijimos, convertir el movimiento rotacional en lineal, ser utilizados como un mecanismo de amplificación de fuerza para utilizarse en gatos, prensas, mecanismos de clampeo, mecanismos que deben otorgar una gran fuerza de salida con una pequeña fuerza de entrada, como son las máquinas troqueladoras, las embutidoras, los mecanismos de aproximación de las máquinas inyectoras de plástico y otros similares. Lo otro muy utilizado es en los movimientos de los carros de las máquinas herramienta, es decir, los carros longitudinales, transversales y auxiliares de los tornos, las fresadoras, los cepillos, los taladros y en general la gran mayoría de las máquinas herramienta convencionales utilizan tornillos de potencia para lograr ese movimiento. Y finalmente dijimos como un mecanismo de división exacta para resolver distancias muy pequeñas de movimiento lineal a partir de un movimiento circular o un movimiento de rotación. Bien, entonces primeramente vamos a platicar un poquito la nomenclatura de los tornillos de potencia basados en los tornillos de rosca cuadrada. Un tornillo de potencia es lo mismo que un tornillo convencional. Su única diferencia es que normalmente la cuerda es de tal forma que se espera que sea más robusta que la de un tornillo convencional. Usualmente los tipos de cuerda más usados son la cuadrada, que es la que tengo dibujada aquí, o la rosca Acme, que es la que tengo dibujada acá. Bien, ¿cuáles son las partes principales en los tornillos de potencia? Al igual que los engranes o los resortes, los tornillos de potencia tienen un paso, que es la distancia medida desde un punto, en este caso el centro de la cuerda, al punto análogo en la siguiente cuerda. Esa medida es la que conocemos como paso y está denominado con la letra P minúscula. Los tornillos también tienen una serie de diámetros que intervienen en los cálculos del esfuerzo, de la eficiencia y de la capacidad de carga. Usualmente el diámetro de mayor interés es el diámetro medio, que es el que queda a la altura del paso, lo que sería el equivalente al paso en los engranes, en las cuerdas del tornillo. El diámetro de fondo se denomina así diámetro de fondo o diámetro de raíz, y el diámetro mayor se denomina como diámetro exterior. Otras de las variables de importancia en los tornillos de potencia son el ángulo de la hélice, que se denomina como psi, y el ángulo del avance, que es el que denominamos como lambda. La forma del tornillo puede variar dependiendo de la aplicación, dependiendo de para qué lo quiero. Aunque, como su nombre lo dice, lo quiero para transmitir potencia, hay algunas aplicaciones que se prestan mejor un tipo de cuerda que otro, de manera que puedo tallar en la periferia del tornillo diferentes formas de cuerda. Las más comunes son las que tengo representadas en el lado derecho del pizarrón. La más común
es la que conocemos como la rosca en B, que es la rosca que tiene 60 grados y que termina de manera puntiaguda. Es la rosca convencional que tienen los tornillos o sujetadores convencionales que se usan para unir piezas de máquinas, para unir piezas en las estructuras, para unir piezas en máquinas tales como los compresores, las bombas, etc. Entonces, esta es la rosca que tiene el tornillo convencional, tiene 60 grados en el ángulo y hay ciertas proporciones de la altura de la rosca al paso, generalmente 0.86 del paso para esta rosca, y así otras medidas de la rosca van a estar referidas al paso. Todas las medidas de interés de la geometría se refieren al paso para simplificar los cálculos y el manejo. Otro tipo de rosca que puedo tener es la rosca en B con la punta redondeada, donde el extremo no termina en filo, sino termina redonda. Es lo que algunas ocasiones se le conoce como rosca de Sellers. El ángulo sigue siendo el de 60 grados, aunque en algunas roscas en Europa se usa 55 grados. Nosotros el ángulo que usamos es el de 60 grados. Nuevamente, el redondeo de la punta y el redondeo en el fondo de la rosca dependen del paso. Esta rosca, dado que no termina en filo, es una rosca más resistente que la rosca en B. Son, digamos, las más sencillas de utilizar y se pueden utilizar para las aplicaciones de potencia. Sin embargo, se prefieren otras formas. Una de ellas es la rosca cuadrada, en donde el ancho de la cuerda cuadrada, el espesor de la cuerda, usualmente es el paso entre 2, e igualmente su altura es el paso entre 2. El paso entre 2. Dependiendo de la aplicación, puedo optar por hacer la rosca cuadrada rectangular. Como la parte del fondo, esta parte de aquí de la raíz, es la que soporta el esfuerzo, si yo le quito un poco de altura, no pierdo resistencia para soportar las cargas de corte que aparecen aquí en la raíz. Y si le quito un poquito de altura, también disminuye proporcionalmente el esfuerzo de flexión. Entonces, en ocasiones, en muchas aplicaciones donde la fuerza es alta, se prefiere utilizar una rosca rectangular en lugar de una rosca cuadrada, manteniendo el ancho de la rosca como el paso sobre 2. La altura será entonces una fracción del paso, pero ya no es el paso sobre 2, va a ser menor que el paso sobre 2. Entonces, son dos variantes que se utilizan mucho. La rosca cuadrada tiene la ventaja que es muy simple, permite hacer los cálculos con relativa facilidad, pero tiene el inconveniente que al tallarla es difícil generar las esquinas de 90 grados cuando se está maquinando. Es un poquito complicado, las herramientas tienden a atascarse o a romperse. Para eliminar ese inconveniente se creó la rosca tipo Acme, que es básicamente una rosca cuadrada a la que se le ha dado una inclinación a los filetes a fin de que sea más fácil de tallar. El ángulo que comprenden los filetes es de 29 grados y esta es la rosca Acme. Igualmente, tanto la altura como el paso van a estar normalizados y la altura, el ancho de la cresta, el ancho en la raíz, etcétera, van a depender del paso. Por las mismas razones que expliqué anteriormente para la rosca cuadrada, se puede requerir una rosca Acme que sea muy fuerte en la base, pero a la que no quiero que sufra esfuerzos de flexión en la punta. Si tengo esa condición, puedo hacer una rosca Acme truncada, en donde la altura se disminuye con relación a la altura original y entonces tengo mucha capacidad de esfuerzo o de resistencia en la base y poca altura, lo cual además facilita su tallado y facilita también el movimiento con relación con su tuerca. Si ninguna de estas
que tengo aquí me es satisfactoria y sé que el esfuerzo se va a producir en una sola dirección, que la aplicación de la carga se va a producir en una sola dirección, puedo usar la rosca trapecial o de diente de sierra, donde la carga se aplica en esta dirección, la fuerza se aplica en esta dirección, la base es muy ancha, tiene inclusive este talud en la contraparte, en el lado opuesto a la fuerza para tener más resistencia, pero tiene el inconveniente que solo puedo cargar de aquí para acá. No puedo cargar con facilidad de derecha a izquierda porque la forma de la rosca no me lo permite. Usualmente, para facilitar la fabricación, se le da un desahogo de 7 grados al perfil que es, digamos, más recto de los dos. Entonces esto tendría, con relación a la horizontal, 83 grados en lugar de 90. Y, nuevamente insisto, me permite soportar cargas que vienen en esta dirección. Bueno, cuando la prioridad sea que la rosca no se atasque, por ejemplo, no se trabe, puedo usar una rosca redonda para transmitir la potencia o para la aplicación en general. Esta rosca redonda, una forma sencilla de verla es los focos de la casa y el socket tienen tallada una rosca redonda. La finalidad es que el foco nunca se atasque. Por su forma es poco probable que lo haga y además tiene una sujeción también bastante buena. Entonces, las variables más importantes en las roscas generalmente es el paso y el diámetro de paso. Son las dos variables de interés. La rosca puede tener todas las formas que ya puse ahí. Hay algunas otras, pero digamos que estas son las más importantes. Y con esto daríamos como por concluida la parte relativa a la nomenclatura. Voy a hablar ahora un poco de las roscas de entradas múltiples, de los tornillos de potencia que tienen entradas múltiples. En los tornillos comunes y corrientes, cuando yo doy una revolución al tornillo, avanzo el equivalente al paso. Es decir, cuando yo le doy una vuelta a esto, lo que avanzo es de aquí a aquí, el paso, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo normal. Pero cuando deseo tener mucho avance con una sola revolución, recurro a un artificio que consiste en tallar una rosca de múltiples entradas sobre el cuerpo del cilindro que da origen a la rosca. Y lo que hago básicamente es esto. Puedo tallar en el tornillo una rosca cuya separación sea la que está ahorita ahí, de manera que el avance, al cual voy a denotar con la letra L, sería de aquí a acá. Cuando yo dé una vuelta al tornillo, voy a avanzar desde aquí hasta acá. Entonces, avanzo mucho con una sola revolución, pero pierdo cierta capacidad de transmisión de potencia. Entonces, para eso podría tallar una nueva rosca aquí, la que tengo ahora dibujada en rojo,
y ya cerraría un poquito más el espacio que tengo ahí disponible. Bien, sin embargo me queda todavía un claro en blanco. Ese claro en blanco podría recibir todavía otra rosca, la que voy a dibujar ahora en verde. Y lo que dibujé ahí es un tornillo de 3 entradas. Una entrada la darían las roscas negras, otra entrada las roscas rojas y una tercera entrada las roscas verdes. En este caso el paso seguiría siendo la distancia que hay entre una cresta y la consecutiva. Este sería el paso. Sin embargo, el avance para una rosca como esta, el avance sería el número de entradas multiplicadas por el paso. Porque yo avanzo de cresta a cresta, de negro a negro, de rojo a rojo o de verde a verde. Entonces el avance en las roscas de entradas múltiples vale el número de entradas por el paso. Entonces, cuando requiero mucho avance con pocas revoluciones, utilizo una rosca de entradas múltiples como esta que acabo de dibujar ahí. Para nuestro caso este sería 3. Si habláramos numéricamente y dijéramos que el paso fuera 5 milímetros, por decir una cantidad, fuera 5 milímetros por revolución, y el número de entradas para nuestro caso que es 3, entonces el avance de esta rosca sería 5 milímetros de paso por 3 entradas, sería 15 milímetros, el triple de una cuerda normal. Si este mismo tornillo yo lo tuviera tallado con una sola entrada y con este paso, cuando diera una vuelta avanzaría únicamente el paso, porque n sería 1. Entonces el avance es igual al paso en las roscas de entrada sencilla, y en las roscas de entradas múltiples, como la que tengo dibujada ahí, el avance va a ser el paso por el número de entradas. Bien, con esta parte creo que tendríamos cubierto como las generalidades del tema, las cosas más relevantes. Lo siguiente es que vamos a estudiar cómo es que un tornillo de potencia se convierte en un mecanismo de amplificación de fuerza, es decir, un mecanismo que tiene una ventaja mecánica muy alta, en la cual yo, por un lado, en el lado de alta velocidad, meto una fuerza pequeña y en el lado de baja velocidad saco una fuerza grande. Para hacer eso me voy a valer de otro pequeño diagrama. Lo voy a dibujar de este lado y haré las explicaciones de este otro lado.
Voy a partir entonces de un tornillo de rosca cuadrada para el análisis. Bien, entonces voy a partir del esquema de la figura, en donde hay un tornillo de potencia de rosca cuadrada que está soportando una fuerza sobre el núcleo del tornillo, y hay una placa que hace las veces de tuerca, en la cual está incrustada el tornillo, que con su giro levantará o bajará la placa. Lo que queremos es determinar cuál sería el par que yo debo aplicar en el tornillo a fin de que pueda vencer una fuerza que esté soportando sobre la tuerca. Para encontrar eso me voy a valer del concepto de plano inclinado y voy a asumir que la carga sobre la cuerda está ubicada como si fuera un bloque sobre un plano inclinado. Y antes de entrar a eso, voy a hacer el siguiente diagrama para ilustrar un poco una relación que me va a ser muy útil, que es qué relación hay entre el ángulo de avance y el diámetro de paso o diámetro medio de la cuerda. Para ello, voy a pensar que tengo un cilindro con una hélice en su alrededor, y esa hélice pues hace exactamente las veces de la cuerda del tornillo, ¿no? Entonces, si yo, como dije anteriormente, le doy una vuelta a ese tornillo, lo que avanzaría la tuerca sería, digamos, el paso, la distancia que habría entre dos hélices consecutivas. Se movería el paso. Ese paso en los tornillos de cuerda simple va a ser igual al avance, va a ser igual al L. Entonces, lo que avanzo verticalmente sería el paso, pero ¿cuánto desenrollaría en una revolución? Si yo
Esto lo hago girar y marco un punto en la periferia. Cuando ese punto lo desenrollo, ¿cuánto avanzo? Pues lo que voy a avanzar es el perímetro de la circunferencia, es decir, pi por diámetro, de manera que lo que yo avanzo cuando giro una revolución, un tornillo, es su perímetro, y de manera axial a él lo que me muevo es el avance. El ángulo que queda aquí es el que conocemos como ángulo de avance, lambda. Entonces, de la figura, ¿verdad?, puedo ver que la tangente de lambda va a ser el avance entre el perímetro. Lo voy a poner aquí. Bien. Esta relación me va a ser de mucha utilidad posteriormente, pero la voy marcando desde este momento porque la voy a utilizar en la deducción que voy a hacer a continuación. Bien, entonces voy ahora a pensar en la cuerda como si fuera un plano inclinado. El plano inclinado es el que ya tengo dibujado ahorita ahí. Es el plano inclinado que tiene un ángulo de avance al que llamo lambda. Por claridad voy a mover un poquito el ángulo. Vamos a decir que aquí sería lambda. Y lo que quiero determinar es, si yo tuviera un bloque aquí, y lo empujo con una cierta fuerza, digamos horizontal, no es una fuerza alineada con el plano, sino es una fuerza horizontal, ¿cuánta fuerza necesito para llevarlo de aquí a acá? Y mediante esa fuerza voy a determinar también el par, porque sería tanto como decir que quiero subir el bloque, ese bloque lo quiero subir aquí, empujado por una fuerza aquí. Esta fuerza, con relación al centro de la circunferencia, va a tener un radio, y la fuerza por el radio me va a dar el par. Entonces, el par asociado a a la fuerza F, vamos a decir a esta fuerza F, será el par necesario para subir el bloque desde este punto a este punto en una revolución. Note nuevamente que la fuerza está alineada con el desarrollo del perímetro, es decir, aquí la fuerza es perpendicular al radio. No es una fuerza alineada con el plano inclinado, es una fuerza que está horizontal. Entonces, con este bloque en esta posición y la fuerza horizontal, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre que me va a ayudar a obtener el par necesario para que yo pueda vencer una cierta fuerza o un peso, digamos el peso del bloque, para llevarlo desde el inicio del plano inclinado al fin del plano inclinado, que equivaldría a mover una revolución el tornillo.
Bueno, el bloque, entre el bloque y el plano inclinado, va a haber una fuerza normal y va a haber una fuerza de fricción. No voy ahorita a incluir el peso del bloque, sino más bien lo que quiero saber es cuánta fuerza debo aplicar, la que le estoy llamando ahorita P aquí, que a lo mejor debía haberle puesto P acá. ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar de manera horizontal para vencer una carga F? Esta carga F sería la fuerza de salida, la fuerza de apriete, la fuerza que va a sujetar, la fuerza que va a vencer la carga de mi interés. Es la fuerza F. Entonces quiero saber cuánta P necesito para vencer a F y después, mediante esta relación, voy a llevar el par como una función de P, diciendo que el par va a ser la fuerza por el radio, es decir, P por R. Y de esa manera, conocida P, voy a poder conocer el par necesario para llevar un bloque desde un extremo al otro del plano inclinado. Entonces, voy a partir del cuerpo que está en el bloque, como si fuera mi cuerpo libre, y voy a hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a 0 para hacer válidas las condiciones del equilibrio. Entonces, en la dirección X actúa P, que va hacia la derecha, sería positiva. Actúa la componente, digamos, horizontal de la normal, la componente horizontal de la normal, que valdría la normal por el seno del ángulo. Este ángulo de aquí vendría siendo también lambda, entonces esa va en sentido negativo, sería menos n por el seno de lambda, y actúa también la componente horizontal de la fuerza de fricción. Esa componente horizontal va en dirección hacia la izquierda, es negativa, y va a valer mu n, que es la fuerza de fricción, multiplicada por el coseno del ángulo. Y ya no hay más fuerzas, porque la fuerza vertical no tiene componentes, ¿no? Luego a esta voy a llamarle la ecuación 1, y ahora voy a hacer suma de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Y entonces ahí tengo la F que viene hacia abajo, tengo la componente vertical de la normal, que sería n por el coseno de lambda, que es positiva, y la componente vertical de la fuerza de fricción, que sería menos mu n seno de lambda. Y ya son todas las componentes, todas las fuerzas en la dirección vertical. A esta le voy a llamar la 2. Como lo que ando buscando es P, la voy a despejar de la 1. Y obtengo esa expresión. Le voy a llamar la 3. Voy a despejar de la 2, voy a despejar la n.